Como cada domingo venimos a este encuentro con la palabra de Dios. Creemos que es un tiempo especial porque de alguna manera hacemos un alto en nuestras actividades, en nuestras ocupaciones, salimos de nuestras casas y venimos con este firme y con este único propósito de tener un tiempo aparte, de forma especial con la palabra de Dios, con Dios y su palabra. Es lo que intentamos hacer por medio de estos cantos, agradecerle, reconocer su señorío, su poder, su majestad, presentarnos nosotros mismos delante de Él como reconociendo que le necesitamos, lo cual es cierto. Hay quienes no reconocen eso, hay quienes piensan que no necesitan de Dios. Yo soy de los que creo que le necesito en todo tiempo. Y yo espero que usted también reconozca eso, porque esa es la realidad. Si no es por su gracia, si no es por su bondad, ni siquiera estaríamos sobre nuestros pies. Entonces, lo otro es acercarnos a Él. Hay un texto de la Escritura que dice, acercaos a Dios, dicen, y Él se acercará a vosotros. Entonces, es algo de lado y lado, recíproco. Dios está allí. Nosotros a veces no lo notamos, no somos conscientes de ello y necesitamos acercarnos a Él. Y dice también la Escritura que ninguno que se acerca, dijo el Señor Jesucristo, ninguno que se acerca a mí, yo lo voy a rechazar, yo no lo voy a echar afuera. Entonces todos somos bienvenidos en la presencia de Dios, quiero decir, ¿ves? Al acercamiento a Dios, sea en este lugar, sea en cualquier otro lugar, sea en nuestras casas, podemos acercarnos a Él. Ciertamente está en todo lugar. Ciertamente no tenemos que venir a un templo para acercarnos a Dios, pero hay muchos beneficios, hay muchas ventajas cuando nosotros todos juntos venimos para este propósito. El mismo Señor Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 que se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces, por eso creemos que es un tiempo especial, un encuentro especial. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, un minutito de oración antes de que consideremos el mensaje de esta mañana. Señor, tú nos conoces perfectamente, podríamos que decir por dentro y por fuera, conoces nuestro andar, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras inquietudes, conoces nuestras alegrías, nuestras tristezas, conoces, Señor, nuestras fortalezas y conoces, Señor, nuestras debilidades, todo, Señor. Delante de ti estamos, bendito Dios, y en esta mañana queremos reconocer que te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda de tantas maneras y sin embargo quizás ni siquiera podríamos precisar en qué específicamente te necesitamos, Señor. Pero delante de ti estamos y reconocemos nuestra necesidad y pedimos que nos ayudes, que nos bendigas como solamente tú lo puedes hacer, que nos bendigas con la exposición de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida, tu palabra es luz. Danos la ayuda que por medio de ella puedes brindarnos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de hoy se llama El Milagro. Trato siempre de ubicar un título para las reflexiones, para los mensajes. Y los evangelios presentan en sus registros muchos casos de personas que recibieron un milagro por medio del Señor Jesucristo. Estoy pensando en casos de sanidad específicamente, ¿no? Y aunque en varios casos
en varios de esos casos el Señor Jesucristo mismo le decía a la gente, no le digan nada a nadie. A veces el Señor sanaba a una persona, le sanaba de un problema, de una enfermedad, y Él le decía, no le digas nada a nadie. Pero es tan difícil. No sé por qué el Señor les pedía eso, pero las personas cuando recibían el milagro, lo primero que salían es a proclamarlo. ¿Y cómo no proclamarlo? O sea, habían estado enfermos con una situación que imposible de solucionar y que el Señor les obrara un milagro, entonces tenían que comunicarlo, no se quedaban callados. Y la fama del Señor entonces se extendió, pero muy rápidamente. Eso usted sabe, es como usamos la expresión como un polvorín. Eso estallaba y la gente entonces buscaba, ¿y dónde está el Señor Jesucristo? ¿Y dónde está el que hace milagros? ¿Dónde está ese hombre? ¿Y quién es? ¿Y cómo habló con él? Es todo un movimiento, ¿no? Por otro lado, estas señales eran como una credencial de que él era un hombre distinto y de que él tenía una autoridad que los demás no tenían. Los que creían en la palabra de Dios decían, ese hombre es el Mesías, porque ningún otro hombre podría hacer las señales y los milagros que él hace. Solamente el Mesías que había profetizado, que habían anunciado los profetas siglos antes, habría de hacer esas señales. Otros decían, no, ese hombre es malo. Y las señales, los milagros que hace, es el poder del diablo que está obrando en él. Había controversias, había contradicciones, pero en todo caso, estas señales actuaban como una credencial con relación al Señor Jesucristo. Tanto es así que en una oportunidad, Juan el Bautista, estando ya preso, envía a sus discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si Él es el que teníamos que esperar, si Él es el que habría de venir, o tenemos que esperar a otro. Fíjense la pregunta. Juan le manda a decir que si Él es el que habría de venir, el Mesías, o tienen que esperar a otro. La respuesta que le dio el Señor Jesucristo cuando llegaron los discípulos de Juan, mira, Juan manda a preguntar que si eres tú el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro. El Señor respondió de la siguiente manera. Había mucha gente allí alrededor de ellos y sanó a los cojos y le dio la vista a los ciegos, hizo esto y le dice, díganle a Juan que los cojos están siendo sanados, que los que estaban ciegos se les ha devuelto la vista, que los mudos están hablando, que los sordos están oyendo y que a los pobres se les está anunciando el Evangelio. Esa es la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Esa era la respuesta. Dice, esta es la credencial. Esto dice quién soy yo. Esa era la respuesta del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 9, es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Le pido que si trajo su Biblia, la mantenga abierta en Juan capítulo 9. Si no, allí en la presentación tendremos parte de los textos. En Juan capítulo 9 está el relato de un hombre que había nacido ciego de nacimiento y que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Así leemos, Juan capítulo 9, versos 1 al 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El primer punto que quiero invitarle a considerar es el asunto de las convicciones y particularmente las convicciones equivocadas que las personas podemos tener, que cada uno de nosotros podemos tener. Los discípulos tenían un convencimiento. Ellos estaban seguros de que ese hombre ciego de nacimiento estaba ciego porque por causa de sus pecados o por los pecados de los padres.
Quizás los padres pecaron, decían los discípulos, y por eso el hijo les nació ciego, como castigo por sus pecados. O quizás ese hombre iba a ser demasiado pecador y por eso Dios lo castigó con esa ceguera desde nacimiento, por sus pecados. Esa era la idea que ellos tenían, pero bien fija en su pensamiento. Esa era parte de sus convicciones. Y yo quiero decirle, la mayoría de nosotros tenemos convicciones, tenemos algunas ideas, tenemos algunos pensamientos, tenemos algunas opiniones, algunos puntos de vista que no son correctos. Tenemos puntos de vista que no son correctos, tenemos opiniones que no son correctas, inclusive que no son bíblicas, o no son bíblicas del todo. Y a menos que la palabra de Dios se nos manifieste en determinados momentos, esas convicciones nuestras nos va a ser pero imposible soltarlas o cambiar de parecer. A menos que la palabra de Dios se nos manifieste, no podremos cambiar de opinión con relación a eso. Los discípulos, repito, estaban convencidos de que la condición de ese hombre se debía a sus pecados o a los pecados de sus padres. Pero por muy seguro que ellos estaban equivocados. No era cierto. En el caso de ese hombre no era cierto. Por un lado, tenemos que decir, es verdad, hay situaciones, hay problemas, hay enfermedades incluso, que son el resultado de los pecados. Hay situaciones que las personas sufrimos y vienen sobre nuestras vidas que son la consecuencia de nuestras rebeliones y alejamientos de Dios. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo dice la Biblia. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Eso es verdad. Pero también es verdad que no todas las situaciones, ni no todas las enfermedades y no todos los problemas que vienen sobre nuestra vida son el resultado de la consecuencia de nuestros pecados. Si lo vamos viendo, en algunos casos es, pero no en todos los casos. En algunas situaciones es, pero no en todas las situaciones. Y es importante que esto lo comprendamos, porque no podemos ver la vida solamente como blanco y negro, positivo y negativo, y todo lo malo es producto del diablo, o todo lo malo es producto de los pecados. No podemos ver la vida así, porque la vida es todo un abanico, y no solamente hay blanco o negro, hay pero millones de colores. Y no solamente hay una ley de causa y efecto, no, hay más que causa y efecto, hay una ley de causa y efecto, pero hay otros principios y hay otras fuerzas y hay otras operaciones en movimiento en la vida, y no solo es causa y efecto, o positivo y negativo, o siembra y cosecha. Sí, hay una ley de siembra y cosecha, y muchas de las cosas que nosotros sembramos las cosecharemos, pero no todo es siembra y cosecha. También recibimos cosas que no sembramos. También habremos de recibir cosas en la vida que no sembramos, y también sembraremos cosas de las cuales no cosecharemos. Hay otros asuntos también allí inmersos. Permítame extenderme un poquito más en este primer punto. Estrictamente hablando, todos los males que están sobre la tierra y de los cuales participamos las personas, tienen su causa en el pecado, todos. Dios no hizo un mundo con problemas, Dios no hizo un mundo con enfermedades, Dios no hizo un mundo caótico como el que nosotros vivimos y conocemos. Cuando Él terminó de hacer la creación, el testimonio de la Escritura es: y vio Dios lo que había hecho, y todo era bueno, y bueno en gran manera. Dios hizo un mundo perfecto, Dios hizo al cuerpo humano, lo hizo perfecto. No hizo el cuerpo susceptible de contraer enfermedades. No había enfermedades, no había deterioro en la condición física del ser humano. Dios creó un ser humano perfecto. Pero cuando el hombre, dice la Biblia, se rebeló contra su creador,
cuando el hombre quebrantó el mandamiento de Dios, el único mandamiento que Dios le había dado, eso abrió la puerta para que viniese todo lo que vino sobre la humanidad. Y dice la Biblia, diría el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por ese pecado entró el pecado al hombre, entró el pecado al mundo y de allí se extendió a toda la humanidad. De manera que estrictamente hablando, todos los males que usted vea sobre la tierra son atribuibles al pecado, ciertamente. Pero también es necesario que nosotros veamos que Dios intervino en la historia. La consecuencia del pecado, como una ley dice, es la muerte. Recuerde eso. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Dios le dijo a Adán, no vayas a comer del fruto de ese árbol. El día que comas de ese árbol, vas a morir. Muerte. Y de esa manera entró la muerte en nuestra experiencia. Pero Dios, que es soberano, que es el Señor de la historia, que es el que nos creó acá con un propósito, que no fracasa en sus planes, Dios intervino en la historia humana. Intervino de tal manera que colocó un atenuante, que colocó algo que permitía que la consecuencia no se extendiera a todos y no nos alcanzara y nos aniquilara a todos. Y ese atenuante que el Señor introdujo en la historia fue el mismo, el Señor Jesucristo. Envió al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo entró en esta podredumbre en la cual nos encontrábamos, en este asunto, en esta mortandad en la cual estábamos, y vino y puso un alto el Señor Jesucristo. Intervino en la historia y hizo posible de que Dios hiciera, entre comillas, excepciones. Y de que Dios, en vez de castigarlos a todos, dice, no, el castigo va a ser sobre él solamente. Y en vez de que la muerte cayera sobre todos, dice, no, él va a gustar la muerte la va a recibir él. Y él va a participar de esa muerte para que los demás puedan salvarse. ¿Sí lo vamos viendo? Y eso hizo el Señor Jesucristo. Y entonces la muerte que tenía que caer y alcanzarlos a todos, dice, no, ahora la recibió el Santo Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. De allí que el profeta diría, Él fue castigado para que nosotros no seamos castigados. Él participó de todas esas cosas para que nosotros no tengamos que pasar por ello. De allí que la Escritura dice, por lo tanto, el que confía en Él, el que crea en Él, será justificado. Y en Él está el perdón y solamente en Él está la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que en medio de nuestros problemas, que en medio de nuestra ruina, que en medio de toda la muerte que nos venía envolviendo, el Señor Jesucristo vino a traer vida, a poner un alto y a abrir una puerta de salvación para todo el que quiera, para todo el que diga yo necesito eso, yo reconozco que yo estoy así, yo necesito eso, y entonces usted será bienvenido. Y aunque el Señor Jesucristo entonces hizo ese alto, Dios introdujo ese atenuante allí para su juicio, no obstante queda la verdad de que muchas veces las personas sufren por causa de sus pecados. Había un hombre paralítico, 38 años paralítico. Todos lo conocían. Y había un estanque, una piscina allí en la ciudad. Y se decía que de vez en cuando un ángel aparecía y movía las aguas de esa piscina. Y cuando ellos veían porque había muchos enfermos alrededor del estanque, que esas aguas se movían, se lanzaban a la piscina. Y el primero que se lanzara a la piscina quedaba sano. ¿Qué chance puede tener una persona paralítica de ganarle a otros para llegar a las aguas? Y el Señor Jesucristo ve al hombre y sabe que tiene 38 años paralítico. Y le dice, ¿quieres ser sano? Dice, no tengo chance. Cada vez siempre llega otro primero que yo. Y el Señor Jesucristo le dijo, toma tu lecho, levántate y anda.
Y algo sucedió en el hombre y de inmediato sintió y se levantó y fue sano. Y pasaron otras situaciones, pero luego el Señor Jesucristo se lo encuentra caminando por la calle, digámoslo así. Y el Señor Jesucristo le dijo estas palabras: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Pero fíjese lo que le dijo el Señor: quien no habla por hablar y quien siempre habla con verdad. El Señor Jesucristo le dijo: has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que si el hombre seguía en sus pecados, otra enfermedad peor le iba a sobrevenir, le podía sobrevenir. Y lo está diciendo aquel que nunca miente, que siempre habla con verdad, el Señor Jesucristo. De manera, repito y cierro esta parte, ¿no? Hay enfermedades que son productos del pecado y de pecados personales, pero otras que no. Simplemente están allí para que se manifieste la misericordia de Dios. Y debemos nosotros tener cuidado, entonces les decía, de no ver las circunstancias y de no juzgar a las personas solamente bajo el criterio de blanco, negro, positivo, negativo, porque hay muchas más cosas de las que a veces podemos ver, de las que a veces nosotros podemos comprender. En conclusión, aceptemos, la gente inocente, entre comillas inocente, también sufre. La gente buena también sufre. Y a veces, no sabemos por qué, pero a veces la gente buena inclusive sufre más que la gente mala. Ahí le dejo eso. Si usted piensa que a la gente buena no le pasan cosas malas, está equivocada. Usted puede estar muy convencido, pero eso no es correcto, ni siquiera bíblicamente. La gente buena y aún la gente que ama a Dios sufre y a veces pasa sufrimientos y situaciones inclusive más fuertes que los que pasan la gente que desprecia a Dios. ¿Cómo entendemos eso? No sé, allí está en la Biblia. Pero por otro lado, no dejemos de ver que especialmente en la vida de aquellas personas que tienen una comunión con Dios, que tienen un propósito para con Dios, todo sufrimiento, todo padecimiento, toda situación de este tipo que nos aflige, de la naturaleza que sea, tiene la finalidad, estos sufrimientos que padecemos tienen la finalidad de permitir que el Señor manifieste su gloria y su poder en nuestras vidas. ¿Tiene usted un problema? ¿Tiene usted una situación que le aflige? De seguro el Señor quiere manifestar su poder en medio de eso, de esa situación en su vida. En segundo lugar, vamos a considerar los extraños métodos de Dios. Casi nunca Dios hará las cosas que nosotros esperamos. Y casi nunca será de la manera en que nosotros pensábamos que iba a ser. Los métodos del Señor son raros. Los métodos del Señor son extraños a veces, son raros. Fíjese lo que dice el verso 6 y 7 del pasaje. El Señor dijo eso con relación a al hombre que no era que estaba ciego por causa de sus pecados, que tampoco era por el pecado de sus padres. Y entonces Él dijo algo así como que es de día, yo tengo que trabajar de día porque ya cuando llegue la noche nadie puede trabajar en la noche. Y en tanto que es de día, dice el Señor Jesucristo, y hay estas situaciones, yo soy la luz del mundo y yo he venido para traer luz. Y dicho esto, dice el verso 6, ¿sabe qué hizo el Señor? Léalo conmigo. Escupió en tierra e hizo lodo, hizo barro con esa saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
¿Qué pensaría usted de un médico así? Usted va al oftalmólogo y el oftalmólogo viene y sale un momentico, venga acá, y van ahí a las afueras, al jardín y escupe y agarra el barro y viene y venga para echarle en los ojos. Pero bueno, ¿qué es esto? Qué bueno, ¿qué cosa es esto? Pregunto, ¿acaso no podía el Señor sanar ese ciego de otra manera? ¿No podría haberlo sanado de otra forma? Seguro que sí, ¿verdad? Hasta con la sola palabra, porque así sanó a otros, con la sola palabra, que ni siquiera estaban allí, porque le llegó un hombre y le dice, mi hija está muy enferma, se está muriendo, Señor. Y estaba allá en la casa, lejos. Y el Señor le dijo, ve, está bien. Y así fue. Ni siquiera la tocó, ni siquiera la vio, solamente dijo, ve, tu hija vive. Y así pasó. Entonces no podía el Señor sanar a este ciego de otra manera. Sí podía, pero lo quiso hacer de esa forma. Y la pregunta, ¿y por qué tuvo que hacerlo así, escupiendo y haciendo barro con saliva? ¿Por qué además lo envió a que se lavara en aquel estanque? Un estanque también conocido en la ciudad, todavía está allí ese estanque. Viene de unos manantiales de agua por unos túneles, una cosa que por siglos ha estado proveyendo de agua allí. Yo creo que no podemos tener una respuesta para esto. No hay una respuesta que nosotros podamos decir del por qué lo hizo así. Pero esas son las mismas preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra vida. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor estará pasándome por esto? ¿Por qué el Señor no hará las cosas, esto que yo le estoy pidiendo, por qué no lo hace así? ¿O por qué el Señor me está pasando de esta otra manera y yo esperaba una cosa y me está saliendo con otra? ¿Por qué lo está haciendo de esta forma? ¿No son esas las cosas que nos preguntamos? Casi todos nos hacemos esas preguntas. Y tenemos nuestra idea, yo quisiera que el Señor hiciera esto conmigo, que hiciera esto en la familia, que hiciera esto con esta situación. Y el Señor no la hace así como nosotros esperamos, sino que la hace de una forma diferente. Y nos está mostrando que está haciendo las cosas de una forma como nosotros no esperábamos. El sabio Salomón, hace casi ya 3000 años, dijo lo siguiente: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eso dice Eclesiastés 11:5. Eclesiastés, entonces Salomón decía, nosotros no sabemos ni siquiera cómo se mueve el viento, cómo crecen los huesos en el niño, en el vientre en aquel entonces. Hoy sabemos quizás parte de eso, parte de ese misterio. Dice, pero así ignoramos la obra de Dios. Dios obra y nosotros no entendemos cómo obra, ni por qué lo hace así, ni cómo lo está haciendo, no entendemos. Tenemos una ilusión. La mayoría de nosotros vivimos en una ilusión. Me refiero a la ilusión de que creemos que podemos entender las cosas de Dios. Que creemos que nosotros podemos entender las cosas de Dios, el obrar de Dios. Y le quiero decir, eso es una ilusión. No podemos entender el obrar de Dios. No hay hombre que pueda entender la mente del Omnipotente, la mente del Dios eterno. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros con esta mente tan chiquitica, con este cerebro que pesa 1,5 kilos, vamos a entender la mente del Dios que hizo el universo? Es imposible. Desde todo punto de vista es imposible. No hay manera de que nosotros podamos entender el obrar de Dios. Y si nosotros llevamos nuestra calculadora de la vida, y nosotros sacamos nuestras ecuaciones, bueno, yo creo que Dios está haciendo esto, y cuando Él haga esto va a suceder esto, no, nos vamos no hay manera. Las calculadoras nuestras, las cuentas nuestras no pueden dar las cuentas que Dios lleva. No podemos, no hay suficiente. ¿Cuántos ceros necesitamos para esas cuentas? ¿Cuánto necesitamos para entender eso? No hay manera.
Pero eso, por otro lado, no debería ser un problema, porque Dios no nos ha llamado a entender su obra, sino a aceptar su obra. Dios no nos ha llamado a que entendamos lo que Él hace, como que a que confiemos en que lo que Él hace es correcto, es bueno, es justo, hay sabiduría, hay propósito en lo que Él hace. Y que usted descanse, usted y yo podamos descansar en su sabiduría. Señor, yo no sé qué estás haciendo, pero yo confío de que lo que tú haces, lo haces siempre bien hecho. Yo no entiendo por qué pasó esta situación y por qué tengo que pasar por este sufrimiento, pero yo voy a confiar en tu amor y nunca voy a dudar de que tú no me ames, de que tú hayas dejado de amarme, porque yo sé que tú me amas. Y si permites que esté pasando por este sufrimiento, por alguna razón es, pero tú me amas. ¿Sí me explico? Entonces de eso se trata la vida, de eso se trata el vivir de la mano con el Señor. No que usted va a entender lo que Dios está haciendo, pero que usted va a poder aceptar y creer de que ese Dios de amor, ese Dios de sabiduría, ese Dios de propósito, que Job dijo, dice el testimonio, Job no entendió todo lo que se le vino encima. Quedó arruinado de un día a otro, quedó enfermo de un día a otro, quedó desolado de un día a otro, todo le sacaron el cuerpo, pero la vida se le volvió triza. Y hasta la mujer le dijo, maldice a Dios, ¿para qué sigues con esa vida? Se vino pero abajo Job. Y sin embargo, el testimonio de la Escritura es que a pesar de que él vivió todo eso, él dijo, pero yo sé que Dios, mi Redentor, vive. Y finalmente me levantará y me sacará de esto. Y yo voy a verlo. Y dice la Biblia que Job no atribuyó despropósito en todo lo que le había acontecido. Hay un propósito. Hay un propósito en todas las cosas que nos suceden. Si hoy no lo entendemos, quizás mañana lo entenderemos. Si en esta vida no lo entendemos del todo, con toda seguridad, cuando pasemos la frontera y estemos en la presencia de Dios, entenderemos. Y dice el escritor del Nuevo Testamento, conoceremos como fuimos conocidos. Que es entenderemos como Dios nos entendía, ahora sí veremos entonces de aquel otro lado. Algo para recordar, para cerrar este segundo punto. Los métodos del obrar de Dios pueden ser a veces como ilógicos, como atípicos, como extraños, de acuerdo con nuestro punto de vista, de acuerdo con nuestras costumbres. Pero recordemos, Dios el Señor siempre sabe lo que hace y sabe por qué permite lo que permite y por qué hace lo que hace. Confíe y descanse en ello, aunque no entienda de momento lo que está sucediendo. Número 3. El Señor Jesucristo untó los ojos con el barro que hizo, envió al hombre a lavarse en el estanque, el hombre fue, se lavó en el estanque y regresó viendo. Cuando ya él viene fascinado, ya el Señor Jesucristo no estaba por allí. Pero qué conmoción, no, eso es inimaginable. Había nacido ciego y ahora estaba viendo. Conocía solamente voces, conocía solamente algunas superficies así al tacto, pero ahora entonces podía ver, y la voz de aquel y la voz de aquel, entonces ahora, y conocía mucha gente, porque era mendigo. Estaba allí en la calle y todo el mundo lo veía pasar y pedía de la gente, mendigaba. Y la gente lo conocía, el mendigo, el ciego que mendiga. Entonces conocía las voces de casi todos. Pero ahora podía ver. Y yo me imagino que ese hombre iba casi corriendo, iba allí, iba con una algarabía. Y entonces, dice el verso 8, los vecinos y los que lo habían visto decían, pero ese no es el ciego, ese no es el que se sentaba y mendigaba.
Y unos decían, sí, Él es. Y otros decían, no, se parece, pero ese no es. Y Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está Jesús? Le dijeron, no sé. ¿Dónde está Él? No sé. ¿Sabe? Llamé este tercer punto las señales divinas. Las señales divinas manifiestan a Jesús. Las señales divinas revelan, manifiestan, ponen las luces sobre el Señor Jesucristo. Sabe que en este mundo tienen lugar muchas cosas sorprendentes. Muchas cosas sorprendentes suceden en el mundo. Naturales, pero incluso cosas sobrenaturales suceden en el mundo a diario. Pero el que ocurran cosas sobrenaturales no significa, no quiere decir que todo lo que sucede de origen sobrenatural es de Dios, o que se originó en Dios, o que tiene el aval de Dios. ¿Sabe que hay falsos mensajeros espirituales? Hay falsos mensajeros espirituales. Hay falsos iluminados. Hay charlatanes. Eso es puro show y pura mentira. Pero hay otros que no son charlatanes, que de verdad tienen poderes y de verdad hacen cosas que no son naturales. Pero no son de Dios tampoco. Pero no son de Dios. El apóstol Pablo declaró que esto no debería asombrarnos. Porque el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 11, 14 al 15, que hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces dice, no es de sorprenderse que hasta los servidores de Satanás se aparezcan como mensajeros de luz, como siervos de Dios. Entonces, hay gente que hace obras. Sí, existe el poder de las tinieblas, existe el poder de Satanás, la Biblia lo declara. Satanás no es un invento de los hombres, Satanás no es un invento de la religión. Satanás es un ángel caído, Satanás es un ser poderosísimo, pero opuesto a Dios. Y en él nace toda obra de maldad, y hace prodigios, y hace señales, y hace milagros. Hay brujos que lo único que hacen es sacarle dinero a los incautos, a la gente, a los crédulos. Pero hay hechiceros que son satanistas y obran y hacen cosas por el poder de Satanás. Que el Señor los reprenda. Entonces eso es una realidad. Pero no todo poder que usted vea que se mueve, por más milagroso que sea, usted puede decir, no, eso es de Dios porque hubo un milagro allí. No, Señor. ¿Cuál es la prueba? Es lo que diríamos. ¿Cómo podemos diferenciar un milagro que es de Dios de otro milagro que no es de Dios? ¿Cómo podemos diferenciar eso? Permítame ofrecerle una manera sencilla, pero confiable de hacerlo. Le diré lo siguiente. Las genuinas obras de Dios, las genuinas obras divinas, son aquellas que vienen y como un regalo para nuestras vidas, al ser realizadas, ponen el foco de atención sobre el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es exaltado, glorificado y reconocido, usted puede decir, eso es obra de Dios. Pero si el que es exaltado es el hombre, si el que es exaltado es otra cosa, si el que es exaltado es San fulano, San fulana, o la Virgen tal, o el no sé qué, eso no es de Dios. Sencillamente no es de Dios. Solamente si el Señor Jesucristo es exaltado. De allí que esto no es un asunto de que ningún hombre puede arrogarse la gloria que a Dios le pertenece y que solamente a Dios le pertenece. Ni que sea pastor, ni que sea evangelista, ni que sean lo que sea. Solamente al Señor le pertenece. ¿Sabe? En medio de las muchas voces
porque estamos llenos de voces, de iluminados, de poderosos mensajeros, nos ayudará a tener presente que el poder del Señor y que los asuntos de los milagros del Señor no es un asunto de palabras, no es un asunto de verbo, no es un asunto de palabras encendidas, de palabras cautivadoras, no es un asunto de osadía, de que sí se atreve a decir cosas, no es un asunto de eso. La credencial de autoridad divina, escúcheme, la credencial de autoridad divina no tiene que ver con eso, con qué tan fuerte digamos las cosas que digamos. Y yo mismo estoy levantando la voz en este momento, pero no tiene que ver con eso. La credencial de autoridad divina no tiene que ver muchas veces ni siquiera del empeño que yo demuestro. La verdadera evidencia del respaldo divino de la autoridad espiritual concedida de parte de Dios a sus mensajeros está en que el foco de atención, el foco de interés se ponga, que las luces se pongan sobre la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo y nadie más es aquel a quien el Padre ha puesto para que reciba todo honor, como lo dice Juan 5:23. Porque el Señor Jesucristo es el único a quien el Padre ha decidido exaltar sobre todo. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2. Porque el Señor Jesucristo es el único al que el Dios, el Padre, ha querido colocar como Señor. Ese es un título, Señor, Señor, y solamente Cristo Jesús es Señor, no hay otro Señor, no hay otros señores. Bendito su nombre. Cuando se hacía una construcción, Dios colocaba, el arquitecto colocaba una piedra. Decían, esta es la piedra principal, esta es la piedra del ángulo. Todo el edificio tenía que levantarse sobre esa piedra y tenía que ver con esa piedra. El apóstol diría en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Todas las demás están pero sujetas y sometidas a lo que Él ha planteado, porque Dios lo estableció así. Así lo colocó el Padre. Diría Apocalipsis, el Señor Jesucristo mismo diría, yo soy el primero y también el último, Apocalipsis 22:13. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 diría, porque al Señor Jesucristo le están sujetas, sometidas todas las cosas al Señor Jesucristo. Y finalmente, como dijo el apóstol en Efesios 1:23, para que así Él y solo Él venga a ser el que todo lo llena en todos. El Señor Jesucristo. Y fuera de Él no. Y fuera de Él no hay verdad, y fuera de Él no hay salvación. Y fuera de Él no hay vida. Y fuera de Él no está, aparte, Dios no está por otra vía. No hay otro camino que pueda llevarnos a Dios sino el Señor Jesucristo. No hay otra palabra que nos pueda relacionar con Dios sino la palabra del Evangelio de Jesucristo. Y esto no es algo que decimos los evangélicos, esto es algo que dice la Biblia, esto es algo que dice la misma palabra de Dios. No hay otro camino sino el Señor Jesucristo. No hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en el Señor Jesucristo. Porque a este puso Dios por juez de vivos y de muertos, dice la Escritura. Solamente el Señor Jesucristo. Cerramos este punto tercero. Apuntémoslo, escribámoslos allí en nuestro corazón. Las verdaderas e importantes obras del poder de Dios son aquellas que tocando nuestras vidas abren nuestros ojos. Si alguien recibe un milagro, entre comillas, que no le lleva a adorar a Dios, es de dudar que haya recibido en verdad un milagro o que Dios se lo haya dado. Si alguien recibe una obra, una señal en su vida que no le lleva a reconocer al Señor y a Dios, entonces eso no es tal milagro. Los verdaderos milagros, las verdaderas obras del poder de Dios son aquellas, repito, que tocando nuestras vidas abren nuestros ojos para que podamos reconocer al Señor Jesucristo.
como el único enviado y elegido del Padre. Y por medio de ese reconocimiento le tributemos la honra y la adoración que solo Él merece y es digno de recibir. Número 4. Vamos a hablar un poco sobre nuestra condición. Estamos viendo el caso de este hombre ciego al cual el Señor sanó. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, están los relatos de los profetas, de todos los profetas. Un profeta es un mensajero, alguien que comunica un mensaje de parte de Dios. Así, de forma sencilla, eso es lo que es un profeta. Un profeta es alguien que comunica un mensaje de parte de Dios a los hombres. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento comunicaron muchos mensajes al pueblo de Israel de parte de Dios, de todo tipo. Pero a veces el mensaje no solamente, a veces lo hablaban, se paraban en un lugar y daban el mensaje. A veces no lo hablaban, a veces lo escribían y lo enviaban por escrito. Pero a veces el mensaje ni siquiera lo hablaban ni lo escribían, lo dramatizaban. Lo dramatizaban como una obra de teatro. Y es más, a veces Dios mismo los ponía en esa tarea. Y Dios le dice al profeta Isaías, vas a tener que salir desnudo por las calles del pueblo tuyo. Y vas a andar así, que te vean las nalgas, literalmente, que vean que estás desnudo. Y eso era un mensaje profético. ¿Qué significa? Que así ellos están delante de mí. Que así son las vidas de ellos delante de mí. Están desnudos, desvergonzados, están en una situación deplorable. ¿Qué cosa? Entonces, lo que quiero decirle, esta sanidad que hizo el Señor Jesucristo sobre este hombre ciego de nacimiento es como un mensaje profético. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, estando en la sinagoga, leyó una escritura que no la leyó por casualidad, sino porque estaba destinado por Dios, que esa era la lectura que él tenía que leer. Y él abrió el rollo del escrito del profeta Isaías y comenzó a leer Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado Dios a predicar buenas nuevas a los cautivos, a pregonar el año de la redención del Señor, a dar a los presos que salgan de la cárcel y a dar vista a los ciegos. El Señor estaba diciendo, a esto he venido. Estaba por comenzar su labor, su ministerio, y dice, a esto vine yo a la tierra. Entre otras cosas, a dar vista a los ciegos. Pero no a los ciegos físicos, cosa que también hizo como en este hombre. Pero este hombre, por eso repito, es un símbolo. Este hombre ciego de nacimiento es un símbolo del ministerio del Señor. Que el ministerio del Señor es abrir los ojos a todos nosotros. Él vino para abrirnos los ojos. La condición de la humanidad, la condición de todos los hombres es que estamos ciegos para las cosas espirituales. Estamos ciegos para con Dios, estamos ciegos para con el propósito de Dios. No sabemos, no vemos el propósito de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo vino para devolvernos la vista. De allí que ese acto del Señor Jesucristo como para con este hombre es como un mensaje de una profecía actuada. La ceguera espiritual, ¿sabe? Es más difícil de curar que la ceguera física. La ceguera física hemos avanzado y tenemos correctivos y hay tratamientos y hay lentes. Y hay lentes ahora intraoculares y ahora el especialista puede abrir el ojo y cambiar allí el lente del ojo. Y quizás dentro de poco hasta veamos trasplantes ya hay trasplantes de córnea, quizás hasta veamos trasplantes de ojo, no lo sé. Están trabajando sobre el ojo biónico ahora. O sea, hacia allá vamos.
El ojo, por cierto, es uno de los órganos más complejos del cuerpo. Dicen que después del cerebro, el ojo. Millones de partes aquí en esta cosita redonda. Millones de elementos allí que se relacionan, pero como una computadora, pero avanzadísima, para que se produzca el milagro de la visión, el milagro de la vista. Asombroso. Y algunos todavía piensan que estos milagros, que estas cosas, que estas maravillas de nuestro cuerpo surgieron por casualidad, surgieron así de cuestiones de azar, por evolución natural. Ridículo, absurdo. O sea, absurdo. O sea, no, eso es imposible. Hay tal perfección en el diseño, hay tal solamente la mente de Dios que diseñó lo que nos diseñó como nos diseñó. Pero la ceguera espiritual le decía, el ojo, usted tiene problemas, le pueden operar, le pueden corregir. Pero ¿cómo hacemos con la ceguera espiritual? ¿Quién nos quita la ceguera espiritual? Ahí no hay médico que nos pueda quitar la ceguera espiritual. No hay tratamiento humano para la ceguera espiritual. Solo Dios en su bondad y misericordia puede dar vista a los ciegos. Los otros no podían dar vista a los ciegos, solamente el Señor Jesucristo. Por eso el mensaje del profeta era, Él vendrá para abrir los ojos de los ciegos. Es que nadie más podía hacerlo. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente Él puede hacer la luz en la oscuridad de nuestros corazones, en la oscuridad de nuestros pensamientos, de nuestras almas. Y esto no es palabra religiosa barata. La ceguera espiritual es una realidad. La falta de visión espiritual es una realidad de nuestra condición humana. Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso es que nos estamos matando unos a otros. Por eso es que nos perjudicamos unos a otros. Por eso que en nuestros hogares, o sea, a pesar de que nos amamos, no nos sabemos tratar unos con otros. Por eso es que nos cuesta perdonarnos unos a otros. Por eso es que muchas veces no sabemos, la mayoría de las veces no sabemos qué hacer con nuestra vida. Por eso, tantas cosas. Por falta de visión espiritual. Por falta de poder ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Vamos a expresarme así. Por falta de no poder ver las cosas como el Señor desea que las veamos. Como la palabra de Dios nos aconseja que las veamos. Todos sufrimos de ceguera espiritual, todos los que estamos acá, comenzando por mí, que estoy por misericordia dirigiéndome ante usted. Pero todos padecemos por ceguera espiritual, unos más y otros menos, unos en mayor grado y otros en menor grado. Pero en cada uno de nosotros hay un cierto grado de ceguera. Es como la visión física. Todos acá vemos, pero algunos tendrán la vista más fina, otros tendrán la vista un poquito ya más gastadita, unos tendrán ciertas limitaciones, otros tendrán sus puntos ciegos, otros tendrán sus problemas de cataratas, problemas de no sé, de cualquier tipo. Pero en la vista espiritual también a veces nos pasan esos problemas. Permítame decirlo así. De vez en cuando somos cristianos y de vez en cuando entran cuerpos extraños a nuestros ojos espirituales y se nos irrita la vista. De vez en cuando a los cristianos entonces comienzan y se les endurece el cristalino espiritual, de la visión espiritual. Y ese es como un lentecito en el ojo, que él se contrae y se expande,
para poder enfocar la imagen. Si está más cerca, adopta una posición. Si es de más lejos, se mueve acá automáticamente para mantener el enfoque y la nitidez. Y así nos pasa a veces en la visión de la vida espiritual. Y nos endurecemos y dejamos de distinguir y perdemos el enfoque y perdemos la nitidez. Y no vemos las cosas con claridad como deberíamos verlas. Pero a veces también puede suceder. Los médicos insisten en que la vista se daña con la luz fuerte, no debemos mirar al sol así abiertamente, las luces de las pantallas, las luces de los celulares, sobre todo de noche, van causando mella en la vista. Pero en la visión espiritual también. Y a veces puede ser que nosotros tenemos nos vamos poniendo, en vez de ver la vida como el Señor quiere que la veamos, como servidores del Señor, como siervos del Señor, tenemos las luces de los artistas, las luces de los escenarios, de los artistas y tal. Entonces, dejamos de ver la vida. Yo quiero vivir la vida ahora como un artista, quiero vivir la vida como los famosos, quiero vivir la vida como los poderosos de este mundo. Y perdemos el enfoque de ver la vida como el Señor Jesucristo nos la mostró. Con humildad, con mansedumbre, con sencillez, como siervos, y servirnos unos a otros. No sé qué otras cosas, qué otros ejemplos mencionar. Puede ser que por pasar tiempo en lugares indebidos y en compañía desaconsejable, perdamos nuestra capacidad de ver la vida bajo la luz de Dios. En todo caso, yo creo que todos necesitamos de la ayuda del Señor para que aclare nuestra visión. Un pasaje para reflexionar. Mateo 6, 22, 23. El Señor Jesucristo dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas o en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuánto más densas no serán las mismas tinieblas. Punto número 5 y penúltimo. ¿Qué pasó con el hombre ciego? Como es largo el pasaje, permítame leer y luego comentamos. Versículo 13. Juan 9:13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues, ahora los fariseos, a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales, estos milagros? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: bueno, yo digo que es profeta. Pero los judíos, es decir, los fariseos, no creían que él había sido ciego. Imagínense, hasta ese punto iban sus prejuicios. Entonces dice: no, este hombre no era ciego, y que había recibido la vista. Y tanto era así que dice que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Verso 19, y le preguntaron diciendo: ¿es ese vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Qué interrogatorio? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, de los líderes religiosos, de los fariseos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él.
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste en pecado, ¿nos vas a venir a dar clase? ¿Nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Este punto lo llamé en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, en el ojo de la tormenta, se vino un problemón. Por la sanidad de este hombre se vino un problemón para él, se vino un problemón para la familia, se vino un problemón para todo, hasta para el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué decir de esto? Que Dios nos abra los ojos es y será siempre una gran bendición. Siempre será una gran bendición en cualquier etapa de nuestra vida. En cualquier área en que Él así lo haga, nos abrirá el horizonte, nos abrirá el entendimiento para una vida nueva, para una vida diferente, para una vida productiva en Dios. Pero también habrá un costo que enfrentar. Cuando Dios nos abre los ojos, una bendición, pero por otro lado habrá un costo que enfrentar, unas situaciones que enfrentar. Recibir más luz de Dios para nuestro vivir traerá cambios en nuestro modo de ver y entender la vida. Eso se reflejará en nuestras relaciones, en el trato que tenemos con los otros. Y va a pasar lo siguiente: algunos se van a acercar a nosotros más, pero otros se van a alejar de nosotros. Algunos nos van a entender, algunos le van a entender a usted de que usted está dando pasos para acercarse más a Dios, pero otros le van a criticar. Le van a decir: ahora vos después de viejo te vas a poner con eso. Y le van a dar la espalda. Algunos le van a apoyar, pero otros le van a criticar, le van a atacar. Y se va a cumplir inclusive en otros aquello que dijo el mismo Señor Jesucristo, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sí, a veces pasará, increíble. Pero a veces entonces, en vez de la familia alegrarse de que usted está buscando del Señor, le van a hacer la guerra. ¿Qué cosa? Pero todo eso fue dicho por el Señor. Ocurrido el milagro, comenzaron los conflictos. Que si nació en esa condición, ¿cómo es que ya no está así? Ahora, los fariseos no quieren saber lo que ya es evidente. Ellos sabían que era el Señor que lo había sanado. Ellos confirman de que en verdad el hombre estaba ciego. Pero ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos lo que quieren es expresar su posición. Ellos lo que quieren es fijar posición. De allí que después de todo finalmente dicen: nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Danos la razón. Pero el hombre no le podía dar la razón. Dice: ¿cómo va si él me sanó? No creo que sea pecador. ¿Qué problema tan grande el de estos fariseos? Que teniendo todo allí, no lo pueden reconocer, no lo pueden ver. Prejuicios. Cuidémonos de los prejuicios. Un prejuicio es algo muy bravo, porque los prejuicios nos impiden aceptar la realidad. Los prejuicios nos impiden ver las cosas como tenemos que verlas. Y podemos acercarnos, pero si hay un prejuicio, ese prejuicio nos estorba. Nos estorba para la fe, nos estorba para creer, nos estorba para confiar, nos estorba para esperar la posibilidad del bien o del cambio de la otra persona.
y a veces nos estorba para inclusive recibir la verdad. El mundo que nos rodea no puede impedir que recibamos una visión nueva de parte de Dios. ¿Sabe que nada lo puede impedir? Que ninguno de los problemas que nosotros enfrentamos, que usted vive, de las situaciones que vive, le pueden impedir que usted reciba una nueva vista de parte de Dios. Una visión renovada de la vida de parte de Dios por su evangelio, por su palabra. Pero aunque no lo puede impedir, el mundo sí va a hacer es presionarnos. Nos va a presionar, nos va a tratar de intimidar, nos va a tratar de amenazar incluso con las posibles consecuencias de que si nosotros insistimos en esto. Nos castigarán, nos expulsarán del sistema, nos expulsarán de su círculo, nos excluirán de sus beneficios, nos pondrán en la lista negra y hasta es posible que nos hagan la guerra frontalmente. Pero ¿sabe qué? Todo eso lo único que va a hacer es confirmar la buena obra que Dios está haciendo en su vida. Si a usted le hacen la guerra porque está tomando algunas decisiones, si a usted lo critican porque está tomando algunas decisiones que lo acercan más a Dios, no baje la guardia, al contrario, fortalézcase y avance más. Avance más, porque entonces eso quiere decir de que usted está en el camino correcto. Porque cuando usted iba desperdiciando su vida, cuando usted iba perdiendo su vida, nadie venía para tenderle la mano, para ayudarlo. Pero ahora que usted quiere hacer correctivos, que usted quiere ponerse a derecho para con Dios, no deje que otros le estorben. Continúe adelante. Continúe adelante. Finalmente, el hombre del milagro, el hombre de la vista nueva, no lo felicitaron. Los padres seguro se alegraron y los amigos, pero los demás no lo felicitaron. No vemos que en ningún momento los fariseos le dijeron estamos contentos contigo, que va. No lo felicitaron, no lo honraron, lo que hicieron fue que lo expulsaron como un atrevido, como si hubiera sido alguien osado. Solo para cerrar este punto, recuerde, hay una honra de Dios y hay una honra de los hombres, y casi siempre van en caminos distintos. La honra de Dios va por un lugar y la honra de los hombres va por otro lugar. ¿Cuál quiere usted? Busque la de Dios. Busque recibir la honra de Dios, la palabra de aprobación de Dios. Busque esa, para guardar en nuestro corazón. Final del punto 5. El que Dios nos abra los ojos será una extraordinaria bendición que en algunos sentidos nos pondrá en el ojo del huracán. Pero ello será para que declaremos el testimonio de su poder, para que declaremos la gloria de nuestro Señor y Dios. Punto 6 y último, versos 35 al 41. Así termina el pasaje. Oyó Jesús, verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, el Señor buscó al hombre que antes había sido ciego, lo halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y esta es la pregunta para nosotros, esta es la pregunta para cada uno de nosotros, para cada persona sobre la faz de esta tierra. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa será la pregunta final. Cuando usted esté, cuando yo esté, cuando nos encontremos al borde de pasar a la eternidad, cuando los días de nuestra vida acá se hayan pasado, que se hayan agotado porque ya los consumimos todos, la pregunta será esta: ¿hemos creído en el Hijo de Dios? ¿Creemos en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta importante. Y el hombre le dice, ¿quién es? ¿Quién es ese Hijo de Dios
para creer en Él. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Todo verdadero milagro tiene un mismo fin. Todo milagro tiene un único fin y un mismo propósito. ¿Cuál será? Que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, sea adorado, reconocido y adorado. Todo milagro persigue un solo fin: que el Dios, en la persona del Señor Jesucristo, sea adorado. Allí terminó todo el capítulo, allí terminó todo este pasaje que comenzó desde aquello cuando Jesús vio al hombre ciego allá en la calle. Se trate de un milagro del alma, un milagro espiritual como la conversión, como la salvación, o se trate de un milagro físico, o se trate de un milagro material de cualquier tipo, al final del camino todo tiene que ver, estará el Señor Jesucristo esperándonos para que le adoremos. Y en ese acto final, conclusivo del hombre adorando al Señor, y en ese acto de adoración que usted y yo podemos realizar, en ese acto de adoración es donde se van a aclarar, es donde por fin se van a aclarar todos nuestros enredos. En ese acto de adoración, cuando nosotros podemos arrodillarnos delante de Dios y adorarle con el corazón, allí es donde se nos van a aclarar las cuentas y donde el alma nuestra va por fin a descansar y a tranquilizarse. Es allí, hermanos, amigos, a sus pies. ¿Sabe que adorar tiene que ver con eso? Adorar no es cantar, y podemos cantar, y está bien y forma parte de nuestra liturgia de adoración, por expresarlo de una manera. Pero adorar es postrarse. Y aunque podemos estar de pie, usted puede estar postrado de corazón delante de Dios. Pero si usted puede, porque no está impedido de sus rodillas ni de salud, acostúmbrese a arrodillarse delante de Dios y adórele. Dios es digno de adoración. Dios es digno de adoración. Y si nosotros comprendiésemos la grandeza, la majestad de Dios, pero es que no tendríamos nadie que decirnos, nosotros bajaríamos la cabeza delante de Dios y pondríamos nuestra cabeza entre nuestras rodillas para adorarle. Allí está el hombre, allí estaba, pero allí también tenemos que llegar nosotros, postrados ante su presencia. Allí terminan nuestros traumas. ¿Sabe dónde se van a acabar nuestros traumas? ¿Sabe dónde se van a acabar sus traumas? ¿Sabe dónde se van a acabar sus sufrimientos? ¿Sabe dónde se van a resolver sus problemas que le agobian el alma? Cuando usted adore. Cuando nosotros aprendamos a adorar. Y allí adorando al Señor a sus pies, allí se van a acabar nuestros problemas, esos que hemos arrastrado por años de años sobre nuestra vida. En ese reconocimiento privado, en ese reconocimiento íntimo, allí se confirma la fe que decimos tener. Allí el Señor mismo confirma su presencia y propósito para nuestro vivir. Parecía que el milagro estaba realizado. Parecía que el milagro estaba completo cuando el hombre recibió la vista, pero no estaba completo. El milagro se completó cuando ese hombre dobló sus rodillas y adoró al Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que el Señor le bendiga.